Hola a todos, soy Ernestina de la Corte Lucio y hoy los invito a nuestra clásica columna semanal, ahora también en español, donde conoceremos Italia a través de su geografía, historia, tradiciones, eventos y cultura. Esta vez los invito a descubrir juntos una de las fuentes más famosas de Italia y del mundo. En el corazón de Roma, esta antigua fuente trae buena suerte si tiramos una moneda, pero de espaldas. Sí, hoy conocemos la Fontana di Trevi. Esta es una de las fuentes más impresionantes del mundo. También un hermoso lugar donde la historia se encuentra con el arte y nos brinda un espectáculo de la arquitectura. Surge de una antigua fuente que data del año 19 a.C., cuando se construyó el acueducto Aqua Virgo en Roma para abastecer de agua a los habitantes. Pero, ¿de dónde saca su nombre? La fuente se construyó al final del acueducto donde se cruzaban tres caminos, es decir, tres calles. Y es así que, según algunas hipótesis, la fuente tomó el nombre de Tre Vie, Tre Vi. Se necesitarán más de 30 años para construir la Fontana di Trevi, comenzando en 1730 y terminando en el 62. Hubo un proyecto anterior para renovarla en 1625. De hecho, Gian Lorenzo Bernini fue la primera opción del Papa Urbano VIII, pero no será posible. Fue revivido nuevamente en 1730 cuando el Papa Clemente XII asignó el diseño a Nicola Salvi, quien lamentablemente nunca terminó su trabajo. La fuente fue completada por Giovanni Panini en 1762, cuando se colocó la imponente estatua de Oceanus en su centro. La Fontana di Trevi fue renovada en 1998 y otra vez en 2014. Pero uno de los aspectos más famosos de la Fontana di Trevi es la tradición popular que también involucra a los miles de turistas que la visitan todos los días, la monetina. Se creen que si tiramos una moneda a la fuente, realizando este acto con los ojos cerrados, dando la espalda a la fuente, y podemos darnos vuelta a tiempo para ver la moneda, en el momento en que cae al agua, se regresará pronto a visitar nuevamente la ciudad. También se dice que quien lanza 2 monedas busca el amor y 3 monedas simboliza el deseo de casarse. Pero cuidado, queridos amigos, nunca intenten recuperar las muchísimas monedas que ven en la fuente. Es ilegal. Desde 2006, cuando el gobierno de la ciudad de Roma decidió destinar todas las monedas recuperadas a Cáritas para fines benéficos, ya que la suma llegaba a casi $4.000 diarios. Queridos amigos, hoy nuestro viaje imaginario por Italia termina aquí, pero acompáñenme en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo otras maravillosas ciudades, tradiciones, eventos e historias de Italia. Hasta entonces, los saludo y nos vemos la próxima. Agradecemos a Ignacio Dalla Corte Lucio por su gran trabajo de siempre en la edición y el montaje. Si quieren seguir conociendo más de Italia, no se olviden de buscarme también en mis redes sociales, con mi nombre, Ernestina Dalla Corte Lucio, o también en mi canal de YouTube, Migranti TV o Migranti TV. Los espero. Auguri amici. Ciao ciao.